cómo se recuperó la vida en la Tierra tras el cataclismo que acabó con los gigantescos dinosaurios. Hoy en día, muchos animales extintos nos resultan más familiares que algunas especies aún vivas. Entre ellos están los dinosaurios. El Diplodocus es más famoso que el oso hormiguero y el tiranosaurio más que el perameleón. Los dinosaurios forman parte de la cultura popular. Durante más de 165 millones de años, estas majestuosas criaturas dominaron la Tierra, ocupando la mayoría de los nichos ecológicos y dejando poco espacio a otras especies. 5 veces se enfrentaron a grandes trastornos que tuvieron un impacto fundamental en la historia posterior de la Tierra. Cuando desaparecieron en la quinta extinción masiva, los dinosaurios no avianos dejaron un vacío inconmensurable. Pero la pérdida de una especie es la ganancia de otra. Y este vacío permitió la evolución de los mamíferos y las aves, que ahora son grupos de animales muy diversos. Sin esta extinción, los dinosaurios probablemente habrían seguido dominando la vida en la Tierra, y otros animales no habrían tenido la oportunidad de dejar su huella. Las extinciones masivas cambian las reglas del juego y reorganizan la baraja, condenando a algunos grupos y dando nuevas oportunidades a otros. Cuando los dinosaurios desaparecieron, nuestros lejanos antepasados sobrevivieron. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para saber cómo era la Tierra tras la extinción de los dinosaurios. Pero antes de emprender tu próxima aventura, asegúrate de darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perdértelo. Gracias y bienvenido a la vida antes y después de los dinosaurios. Una extinción masiva es un acontecimiento que se asemeja a una crisis biológica relativamente breve en la escala de tiempo geológico. Al menos el 75% de las especies animales y vegetales desaparecen de la superficie terrestre. En los últimos 500 millones de años, la vida en el planeta ha sufrido 5 extinciones masivas. Entre el 75% y el 90% de todas las especies terrestres han desaparecido en catástrofes de proporciones titánicas. Hoy en día, más del 99% de todos los organismos que han vivido en la Tierra se han extinguido. El fenómeno de la extinción de especies ya no es sorprendente. Las especies son mortales. Cada una de las grandes extinciones masivas ha desempeñado un papel en la historia del mundo viviente, conduciéndolo por nuevos caminos a medida que la fauna y la flora diezmadas se ven obligadas a evolucionar. Sin embargo, estos sucesos mortíferos allanan el camino a nuevas formas de vida. La extinción del Ordovícico silúrico tuvo lugar hace 444 millones de años. Un acontecimiento geológico provocó una edad de hielo. Grandes cantidades de agua quedaron atrapadas en una capa de hielo 3 veces mayor que la actual Antártida. El dióxido de carbono de la atmósfera fue absorbido por la erosión de las rocas y la temperatura de la Tierra descendió considerablemente. El nivel del mar descendió y las criaturas marinas vieron cómo sus hábitats se enfriaban y encogían. Una vez que el nivel del mar comenzó a subir de nuevo, los niveles de oxígeno disponibles en el agua disminuyeron, lo que provocó mayores concentraciones de metales tóxicos disueltos. Este acontecimiento
provocó la desaparición del 85% de todas las especies terrestres. La extinción del Devónico comenzó hace 383 millones de años. Probablemente debido a un fuerte acontecimiento volcánico, las pulsaciones provocaron un brusco descenso del nivel de oxígeno en los océanos. Esto supuso una auténtica catástrofe para la vida marina. La Tierra volvió a congelarse de repente. Pero este episodio fue más breve. Duró menos de 1 millón de años. El 75% de las especies desaparecieron durante esta extinción masiva. La tercera extinción masiva, la del Pérmico-Triásico, tuvo lugar hace 252 millones de años. Fue la peor catástrofe que ha conocido la vida en la Tierra. Murieron más del 90% de las especies. Los bosques destruidos necesitarán más de 10 millones de años para recuperarse. Durante las erupciones volcánicas se produjeron enormes explosiones de lava que liberaron miles de millones de toneladas de carbono. A continuación, el magma se filtró en los yacimientos de carbón hacia la superficie, provocando la evaporación de otros gases de efecto invernadero como el metano. Como resultado, se produjo un calentamiento global a escala desmesurada. Las temperaturas del agua del mar y de la superficie de la Tierra aumentaron varios grados. Las rocas de la Tierra se alteraron rápidamente por la lluvia ácida. El oxígeno de los océanos disminuyó cerca de un 76%, perjudicando la vida marina. Hace unos 200 millones de años, la Tierra experimentó la extinción del Triásico-Jurásico. Los acontecimientos geológicos provocaron un calentamiento de la superficie terrestre y un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto provocó que los océanos se volvieran más ácidos, impidiendo que las especies marinas se desarrollaran adecuadamente. Se trata de otro golpe a la vida en la Tierra, que está perdiendo hasta el 80% de las especies terrestres y marinas. La quinta y última extinción masiva es la del Cretácico-Paleógeno, hace 66 millones de años. Fue causada por el impacto de un gran asteroide y desapareció casi el 65% de las especies de la biosfera. Pero la razón por la que esta sigue siendo la catástrofe más conocida, aunque no la más mortífera, es que acabó con todas las especies de los famosos dinosaurios no avianos. El fin de los dinosaurios es un acontecimiento histórico. Sin embargo, el hombre no participó en él, ya que casi 60 millones de años separan a los últimos dinosaurios del primer ser que puede describirse como más o menos humano. Esta extinción provoca la tragedia de las grandes civilizaciones extinguidas. Los dinosaurios reinaron durante más de 165 millones de años y dominaron todos los continentes. Esta gran extinción ha sido durante mucho tiempo un misterio y sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia del mundo, aunque los científicos estén de acuerdo en una posible hipótesis. Pero antes de entrar en detalles, veamos cómo era el mundo en la época de los dinosaurios. Estamos en el período Cretácico, hace poco más de 65 millones de años. Desde el aire, la Tierra nos resulta algo familiar. El supercontinente Pangea ya se ha dividido en dos continentes, Laurasia y Gondwanalandia. Más tarde, Laurasia se dividió en dos partes para dar lugar al futuro Océano Atlántico Norte. El clima general es más bien cálido y húmedo. El nivel del mar es alto. La vegetación está muy diversificada. Hay helechos y coníferas, pero también
plantas con flores que dominan gracias a la ayuda de los insectos. En los mares y en tierra, es tiempo de gigantismo. La gran familia de los reptiles marinos es una fuerza dominante en las aguas del Cretácico. Estos reptiles ocupan todos los ambientes, desde los arrecifes costeros hasta el océano abierto. Los plesiosaurios no nadan con la cola, sino que utilizan las patas como aletas. Se alimentan de amonites, peces y otros reptiles marinos. Los mosasaurios son primos de los lagartos y los lagartos monitor. Miden entre 1 y 15 metros de largo. Gracias a su larga cola aplanada verticalmente, pueden propulsarse bajo el agua. Sus extremidades se transforman en palas natatorias, lo que les confiere la capacidad de nadar. Se alimentan de peces y otros reptiles. Todos estos reptiles respiran con la ayuda de pulmones y no de branquias. Por tanto, deben salir regularmente a la superficie para renovar su suministro de aire. Sin embargo, algunas especies, como los pliosaurios, tienen fosas nasales demasiado pequeñas para ello. Por eso nadan con la boca entreabierta, lo que permite que el agua pase a través de las aberturas del paladar y salga por las fosas nasales. Los olores se analizan al pasar. Otras especies más familiares que conviven con estos reptiles son los cocodrilos marinos, las serpientes de cuerpo plano y las tortugas marinas. Arkelon es una tortuga marina que vive en aguas poco profundas. Es la tortuga marina más grande que se conoce que convivió con los dinosaurios, más de 4 metros de largo. Con su fuerte pico, es capaz de romper los caparazones de amonites, belemnites, bivalvos y otros crustáceos. También puede arrancar algas y hierbas resistentes. Su esqueleto es ligero. Gracias a sus grandes aletas, puede desplazarse muy rápidamente bajo el agua para atrapar a sus presas o escapar de depredadores como los mosasaurios. Metriorhynchus es un género de cocodrilo carnívoro exclusivamente marino. Puede alcanzar los 3 metros de longitud. Su cuerpo está dotado de una aleta caudal en forma de luna que lo convierte en un nadador mucho más eficaz que las especies modernas de cocodrilos. Sus patas han adoptado la forma de aletas cortas y planas, en las que todos los dedos de una misma extremidad están unidos en una sola membrana. La fauna marina incluye criaturas más pequeñas que conviven tranquilamente con los gigantes. Los rudistas son una familia de bivalvos muy comunes en la época de los dinosaurios. Algunos son solitarios y otros forman densas colonias y construyen verdaderos arrecifes que ofrecen refugio a peces, gambas o incluso babosas de mar. Para alimentarse, filtran el agua del mar y capturan el plancton y los desechos que hay en el agua. El plancton contiene, entre otras cosas, foraminíferos. Los foraminíferos son animales unicelulares protegidos por un caparazón enrollado. Aunque solo contienen una célula, pueden medir hasta 8 centímetros de diámetro. Por supuesto, no faltan los peces. Los representantes de nuestros peces modernos aparecieron en esta época, aunque todavía no eran muy numerosos. Los mares también estaban habitados por moluscos y los amonites estaban fuertemente representados. Protegido por una concha en forma de espiral formada por una serie de cámaras, el animal se sitúa en la última cámara, que suele ser la más grande. Se desplaza mediante un pequeño tubo que puede dirigir. Sus tentáculos están equipados con ventosas con las que puede agarrar a sus presas. Luego las aplasta con sus mandíbulas, que se asemejan al pico de un loro. En aquella época,
había más de 5.000 especies de amonites. Los belemnites son cefalópodos con una concha interna. Sus cuerpos hidrodinámicos les permiten nadar a gran velocidad. Estos especímenes carnívoros capturan peces con sus 10 tentáculos ganchudos. Aves y pterosaurios comparten el aire. Los pterosaurios son un orden de reptiles voladores que vivieron junto a los dinosaurios. Uno de ellos, el Quetzalcoatlus, destacaba por su impresionante tamaño, con una envergadura de hasta 12 metros. Estaba afectado por el gigantismo de la época. Los pterosaurios son grandes amantes de los peces. Como no pueden nadar bajo el agua, se limitan a pescar al vuelo deslizando sus picos sobre la superficie del agua. Dependiendo de la especie, los picos de los pterosaurios son muy diversos. Algunos tienen dientes largos y finos para filtrar el plancton, mientras que otros no tienen dientes y son más bien carroñeros. En tierra, los dinosaurios son el grupo animal dominante. Gracias a su extraordinario tamaño y peso, se diversificaron y evolucionaron en todos los continentes. Los dinosaurios son el centro de atención y la gloria del periodo Cretácico. Con sus cabezas de dragón y sus dientes largos y afilados, nunca dejan de fascinar. Más allá de esta imagen popularizada, el mundo de los dinosaurios sigue siendo un mundo aparte. El Diplodocus y el Brachiosaurus son los animales terrestres más grandes de todos los tiempos. Durante su reinado, probablemente alcanzaron el límite de tamaño para un animal terrestre en el planeta Tierra. A medida que un animal crece, sus huesos se alargan, pero también tienen que crecer para seguir siendo lo suficientemente fuertes como para soportar su peso. Las extremidades se hacen cada vez más gruesas y, por tanto, cada vez más pesadas, lo que aumenta aún más el peso total del animal. Por tanto, el tamaño máximo de un animal terrestre es limitado. En el Diplodocus y el Brachiosaurus, las vértebras y las costillas están ahuecadas con múltiples cavidades. Esto aligera el esqueleto sin reducir su resistencia. Sin embargo, parece que ningún dinosaurio podría haber superado una longitud de 40 metros y un peso de 100 toneladas. El Diplodocus es conocido en todo el mundo. Puede medir hasta 27 metros de longitud. Su cráneo es alargado y su hocico sobresale hacia adelante. Sus fosas nasales están situadas más hacia atrás, por encima de las cuencas oculares. El aire sigue un complejo recorrido que permite al animal analizar meticulosamente los olores de su entorno. Sus dientes, bien alineados, están situados en la parte delantera de la mandíbula. Cuando se desgastan, son sustituidos por otros nuevos. Su enorme pelvis, reforzada con 5 vértebras fusionadas, soporta su peso de unas 10 toneladas. Su larga cola sirve para contrarrestar el peso de su cuello. Terminan en un látigo cónico y permiten utilizarla como arma defensiva, chasqueándola como un látigo. Su cuello contiene 19 vértebras y puede alcanzar los 15 metros de longitud. Aunque ser gigante puede tener ventajas como tener acceso a más alimentos y poder defenderse con más facilidad, estos animales también se ven obligados a comer más que los demás y deben soportar su propio peso. Frente a estos gigantes herbívoros, los dinosaurios carnívoros iban desde grandes carroñeros a pequeños y ágiles depredadores. El tiranosaurio es una auténtica estrella de la depredación. Junto a él, conviven especies menos conocidas, pero igualmente poderosas.
La familia de los espinosaurios se distingue de otros terópodos por su largo hocico, numerosos dientes pequeños y un pulgar con una impresionante garra. El Baryonyx es un espinosaurio de casi 10 metros de longitud. Su nombre significa garra poderosa. Este gran carnívoro se desplaza sobre 2 patas. Aunque no es completamente acuático, pasa mucho tiempo cerca del agua para cazar peces. Sus poderosos brazos le sirven para atrapar y controlar a sus presas. Sus mandíbulas de cocodrilo lo convierten en un depredador formidable. No solo se alimenta de peces, también es un activo cazador de otros dinosaurios terrestres y carroñero. Tiene una larga cola que le permite equilibrarse. El mundo de los dinosaurios estaba lleno de insectos que excavaban la tierra, se arrastraban por el suelo o volaban por el aire. Fue en esta época cuando aparecieron las abejas, las hormigas y las mariposas. Bajo sus diminutas patas, el mundo se cubre de flores. Las primeras flores se parecen a nuestras magnolias modernas, con grandes pétalos. Después, las flores cambian y se especializan. Los pétalos adquieren diversas formas y colores. Las flores producen un aroma que atrae a los insectos. Los insectos encontrarán néctar, un líquido nutritivo, y polen para consumir. Estas plantas con flores se convierten en dominantes. Cubren el paisaje junto con coníferas, nogales, hayas, plátanos, cícadas y helechos arborescentes. El viento o la lluvia transportan el polen emitido por los órganos masculinos. Estos granos son transportados al azar hasta los óvulos de otros individuos para asegurar la reproducción de las plantas. Los insectos vienen a alimentarse del polen y lo transportan de flor en flor. La asociación entre plantas e insectos se hace cada vez más estrecha. También aparecen libélulas, cucarachas y chinches. La cretatrigona es la única abeja conocida de la era de los dinosaurios. Es muy parecida a algunas de las abejas tropicales actuales. Tiene unas cerdas especiales en las patas que son una adaptación para la polinización, ya que fijan el polen cuando se posa en la planta. Los mamíferos, aunque modestos y reservados, convivieron con los dinosaurios. Como criaturas diminutas y temerosas, estas criaturas primitivas se desarrollaron y diversificaron dentro de unos límites extremadamente severos. Los dinosaurios y los reptiles ocuparon la mayor parte de los nichos ecológicos y dejaron muy poco espacio a otras criaturas. Les tocó sobrevivir en cuevas, grutas o en huecos de árboles y bajo tierra. De forma natural, han surgido limitaciones en su tamaño y estilo de vida. Como los reptiles son menos activos de noche, los mamíferos se han adaptado a una vida nocturna. Tienen buenos ojos, buenos oídos, un buen olfato y bigotes para orientarse. El funcionamiento intensivo de todos los órganos de los sentidos requiere un cerebro mayor que el de los reptiles. La energía quemada por el cerebro debe renovarse constantemente. Aparece en la sangre caliente y el pelaje aislante. Los mamíferos dan prioridad a los alimentos ricos en proteínas. Comen insectos, otros invertebrados y semillas de plantas. Para liberar energía y digerir rápidamente los alimentos, aparecen dientes afilados. Pueden atrapar, matar, triturar y machacar los alimentos. La vida tal y como es en este momento dará un vuelco debido a un cataclismo.
El impacto meteórico en el límite Cretácico-Paleógeno es un hecho bien establecido de la historia de la Tierra. Un enorme asteroide del tamaño del Everest choca contra la atmósfera a una velocidad excepcional de casi 65.000 km/h. Con un diámetro de más de 10 kilómetros y un peso de 1 billón de billones de toneladas, se estrella contra la provincia de Yucatán, en el Golfo de México. La energía liberada es inconmensurable. El asteroide toca tierra y forma un cráter de 30 kilómetros de profundidad. El impacto es tan fuerte que la roca de la corteza terrestre se licúa. En un radio de 60 kilómetros alrededor del impacto, toda el agua existente se transforma en vapor. Los miles de animales presentes en ese momento mueren inmediatamente. Todo sucede tan rápido que ni siquiera tienen tiempo de sentir nada. Estos animales tienen una muerte suave, pero no los que están más lejos, que solo ven un destello de luz. Unos segundos después del impacto, la onda expansiva toma la forma de una nube de roca vaporizada que avanza rápidamente sobre el océano. El calor insoportable evapora todo lo que se encuentra cerca. La mayoría de los animales mueren por la violencia de esta onda. Los más vulnerables son los que no pueden encontrar refugio rápidamente. Los animales que viven en cuevas, laderas y pueden refugiarse en un lugar seguro, tienen posibilidades de sobrevivir. Se declaran incendios. La tierra se convierte en humo. Los dinosaurios, debido a su gigantesco tamaño, tienen grandes dificultades para encontrar refugio y son vulnerables. La onda expansiva libera toda su energía en unos 10 minutos, pero no ha cubierto toda la superficie de la Tierra. Algunos animales no son conscientes de la catástrofe que acaba de producirse. Las consecuencias les alcanzarán. El impacto del meteorito provoca un gran terremoto. Se siente un violento temblor. Aparecen grietas y se producen corrimientos de tierra. El seísmo atraviesa todo el planeta. Los temblores del seísmo se dejan sentir durante días. Pero lo peor está por llegar. Un tsunami gigante, tan grande como una cadena montañosa, avanza hacia la costa. Cruza el Atlántico a casi 1000 km/h. La ola se acerca a la costa y luego se estrella contra la orilla, arrastrando animales, árboles y escombros a su paso. Luego se retira con tal fuerza que da forma a un nuevo paisaje geológico. Se forman colinas, valles y cañones. Los animales muertos se dispersan o son arrastrados de vuelta al mar. El tsunami se calma, pero los millones de toneladas de roca que fueron lanzadas al espacio por el impacto vuelven a caer en forma de meteoritos del tamaño de un guisante o una casa. Las rocas golpean la superficie de la Tierra durante varias horas, provocando un brusco aumento de las temperaturas. En menos de un día, el cataclismo acabó con casi toda la vida del planeta Tierra. Millones de animales son quemados vivos. Los niveles de oxígeno aumentan en la Tierra. El calor aumenta y la combustión se acelera. Entre los cadáveres, unos pocos supervivientes perseveran. Unos pocos dinosaurios aislados aún vagan por el paisaje tratando de sobrevivir. El Purgatorius, un antepasado de los primates actuales, deambula entre las llamas. Aunque durante millones de años fue presa de los dinosaurios, parece que su condición física le da ventaja para sobrevivir a la catástrofe.
Este pequeño mamífero es similar a un ratón grande que trepa los árboles. Es la base de un grupo que dio lugar a especies como los grandes simios y el hombre. Este pequeño animal vivía a la sombra de los dinosaurios. Organizaba su vida discretamente alimentándose de insectos y frutos que encontraba en los hábitats forestales. Ahora puede aprovechar los nichos ecológicos que dejaron abiertos los dinosaurios para diversificarse. Las nubes de ceniza y los elementos químicos liberados durante el impacto se amontonan y gradualmente cubren el cielo. Durante el impacto se produjo azufre en grandes cantidades. Este elemento entra en contacto con el agua de la atmósfera y se transforma en ácido sulfúrico. Una lluvia mortal cae sobre la Tierra. Los animales supervivientes tienen que refugiarse porque el ácido sulfúrico les quema la piel y la carne. Las lluvias también llegan al océano. Las nubes, presentes en grandes cantidades, oscurecen poco a poco la luz del sol. La Tierra queda sumida en la oscuridad. El plancton, que necesita luz constante, se extingue lentamente. Los dinosaurios, que utilizan principalmente el sentido de la vista, se ven gravemente perjudicados por esta nueva situación. La oscuridad reinó durante varias semanas. Los pequeños mamíferos que vivían junto a los dinosaurios ya habían desarrollado habilidades nocturnas. Cazaban principalmente de noche para evitar ser presa de los gigantes. Esto les daba una gran ventaja a la hora de enfrentarse a la interminable noche. La vegetación también se vio afectada por el cataclismo. Las plantas que aún no habían sucumbido al fuego se ven privadas de luz solar y dejan de crecer. Los grandes herbívoros que habían sobrevivido hasta entonces ven disminuir sus fuentes de alimento. Al cabo de unos meses, se desata una ola de frío. La Tierra, antes cálida y exuberante, se vuelve gélida y hostil. El Purgatorius se aísla en su madriguera para mantenerse caliente. Se alimenta de todo lo que encuentra, y esto es lo que salvará su vida. Todos los dinosaurios, herbívoros o carnívoros, sucumbieron a este ambiente helado, a excepción de los dinosaurios aviares. En un año, el planeta se vacía casi por completo de toda forma de vida. Desaparece el 75% de las especies que poblaban la biosfera. El océano se vacía, salvo algunas especies raras de peces y tiburones. En general, cuanto más pequeños eran los animales, más probabilidades tenían de sobrevivir. En cuestión de horas, días, meses o quizá años, el mundo de los dinosaurios se derrumba, lo que implica un cambio fundamental en el ecosistema, ya que su desaparición allanará el camino a nuestros lejanos antepasados. La Tierra es como un inmenso desierto. Sin embargo, para los pocos animales terrestres que sobrevivieron, se trata de una nueva oportunidad. Sin depredadores que les den caza, estos pocos supervivientes podrán multiplicarse rápidamente. Sin más motivos para esconderse, están listos para sentarse y repoblar la Tierra. Los supervivientes escribirán un nuevo capítulo de su historia. Envía dinero a Latinoamérica con Remitly. Es fácil de usar y ofrece tarifas bajas. Prueba Remitly hoy. Los grandes reptiles desaparecen de la faz de la Tierra.
otros órdenes sobreviven con poblaciones muy pequeñas. Quedan 4 órdenes de reptiles con tortugas, cocodrilos, serpientes y lagartos. El 98% de las especies coloniales de coral que habitaban aguas tropicales cálidas y poco profundas están desapareciendo. A los corales solitarios que se establecen en regiones más frías y profundas les ha ido mejor. Los cefalópodos, equinodermos y bivalvos están disminuyendo en número de géneros. Los amonites y belemnites desaparecieron, al igual que todas las demás especies de moluscos de la clase de los cefalópodos. Los únicos supervivientes son los nautiloideos, representados hoy por los nautilos, y otro grupo al que pertenecen los octópodos, los calamares y las sepias. La base de la cadena alimentaria se ha visto afectada. En ausencia de luz, las plantas se marchitan. Los grandes herbívoros mueren de hambre. En el mar, las cadenas alimentarias se interrumpen de la misma manera. El plancton ha desaparecido y todos los que se alimentaban de él mueren de hambre. Los pequeños animales comedores de restos están acostumbrados a alimentarse de restos vegetales y pequeños animales que viven en el fango. Aunque mueran todas las plantas, la fauna acuática puede sobrevivir mucho tiempo. Además, también son capaces de resistir periodos de sequía. Bien escondidos en el fango del agua dulce, pasan su vida a cámara lenta. En tierra, estos comedores de restos se las arreglan para encontrar cadáveres de animales, semillas o restos vegetales para sobrevivir unos meses. Combinado con su capacidad de hibernar, esto les hace más resistentes a condiciones hostiles. Otra característica puede permitir a algunos animales soportar mejor las consecuencias de la caída del meteorito. Los mamíferos y las aves son especies de temperatura constante. Dependen menos de la temperatura exterior y pueden sobrevivir mejor. Del mismo modo, las especies que viven junto al mar son más capaces de soportar cambios importantes en su entorno. ¿Se trata de suerte o de una capacidad real de adaptación? Para los organismos vivos, es imposible adaptarse a acontecimientos tan raros y catastróficos. La selección natural solo funciona si es lo suficientemente lenta y débil como para no causar la muerte inmediata de todos los individuos de la especie. Durante la extinción del Cretácico-Paleógeno, los animales mueren al azar. Si algunos resultan favorecidos, es porque resistieron mejor las nuevas condiciones de vida creadas por el acontecimiento. Tras un comienzo cálido, la Tierra experimentó una clara tendencia al enfriamiento. La tectónica reorganizó las grandes corrientes oceánicas y levantó las grandes formas terrestres que consumieron CO2. Apenas 10 millones de años más tarde, una ruptura continental en el hemisferio norte libera grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera y los océanos, provocando un aumento de la temperatura de al menos 5 grados centígrados. Este calentamiento vuelve a perturbar los ecosistemas y tiene un gran impacto en la evolución de los mamíferos. La vegetación está cambiando. Los bosques se están volviendo densos. El último vestigio del supercontinente Gondwana se desintegra, formando Australia y la Antártida. Australia se lleva consigo una fauna y una flora extraordinarias, algunas de las cuales aún pueden encontrarse hoy en día. Esta separación dio lugar a la creación de una corriente circunantártica
que aisló al continente austral de las aguas más cálidas y provocó su congelación. El mundo terrestre está ahora dominado por formas de vida familiares como las plantas con flores, los pájaros cantores y los mamíferos. En las aguas predominan los mamíferos, con ballenas, focas y una miríada de peces óseos modernos. Comparten el océano con los tiburones, que ya estaban presentes. La explosión de todos estos grupos creó el mundo biológico actual. La mayoría de los grandes animales han desaparecido. Los reptiles supervivientes son de tamaño más bien modesto, con algunas serpientes, lagartos, pequeños cocodrilos y tortugas. Solo las aves destacan por su tamaño e intentan dominar el mundo animal. El Gastornis parisiensis, también conocido como diatrima, y el Teratornis incredibilis son aves de un tamaño impresionante. El Gastornis es el ave más grande de su época, llegando a medir 2 metros los ejemplares más grandes. Tiene alas cortas, patas largas y un pico grueso. Se desplaza como las avestruces actuales, ya que no puede volar. Prospera en bosques y pantanos de climas tropicales. En la actualidad, no es un animal de presa, ya que sus posibles depredadores mamíferos o cocodrilos son más pequeños que él. Su robusto pico y sus poderosas garras le permiten seguir una dieta omnívora. En realidad, no es un animal de presa, ya que sus posibles depredadores mamíferos o cocodrilos son más pequeños que él. Su robusto pico y sus poderosas garras le permiten seguir una dieta omnívora. El Teratornis es apodado el pájaro monstruo. Su envergadura puede alcanzar los 5 metros y la superficie de una sola ala es de 17,5 metros cuadrados. En su época, era el ave más grande capaz de volar. Sus fuertes patas y poderosos pies le permiten arrebatar y atrapar presas con un agarre muy fuerte. Estos 2 ejemplares duran poco en la tierra, y las aves que perduren serán de tamaño más modesto en el futuro. Pero por ahora, estas terroríficas rapaces rondan las sabanas. Prefieren entornos con poca vegetación que les permitan perseguir a sus presas. Capturan y devoran pequeños mamíferos, como los caballos primitivos, pero también cadáveres, como los buitres modernos. Mientras los mamíferos sigan siendo demasiado pequeños para actuar como depredadores, estas aves gigantes no tienen competidores serios y se mantienen en la cima de la cadena alimentaria. Los perisodáctilos tuvieron mucho éxito e incluyeron a los antepasados de los caballos, los tapires y los rinocerontes. Los 3 linajes formaban uno solo en aquella época. Estos animales son diferentes hoy en día, pero sus antepasados eran muy parecidos, aunque no viven en el mismo entorno. No comen las mismas plantas, lo que evita una competencia excesiva que podría llevar a la desaparición de ciertas especies. El iracoterio suele ser atacado por estas peligrosas aves. Aunque pertenece al linaje evolutivo del caballo, en su época se parecía más a un perro. De unos 60 centímetros de largo y no más de 20 de alto, tiene 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras. No tiene pezuñas como los caballos actuales, sino una especie de almohadillas parecidas a las de los perros. Sus cerca de 40 dientes le sirven para triturar hojas blandas y brotes de plantas jóvenes, ya que es herbívoro. El Leptodón vive en Norteamérica. Este tapir primitivo mide 1 metro de largo.
Aunque sus extremidades y su cráneo son similares a los de los tapires actuales, aún no tiene la pequeña probóscide característica. Su primo cercano, el Hyraceus, es uno de los primeros rinocerontes. Es ligeramente más grande que el Leptodonte, pero aún no tiene cuernos. Ectodon, Hyraceus e Hyracotherium eran muy parecidos en su época, pero su linaje se dividió mucho más tarde. Aparecieron nuevos mamíferos, entre ellos el Phenacodus. Este herbívoro de tamaño medio tiene un vago parecido con un ciervo o un caballo modernos. Ocupa la raíz del árbol genealógico de los ungulados. Posee una dentadura bien adaptada a la dura vegetación de su hábitat. Mide hasta 1,5 metros de largo, tiene patas largas y rectas y un hocico estrecho. Cada una de sus extremidades termina en 5 dedos completos, lo que le permite caminar a la manera del tapir moderno. Las 20 garras de sus extremidades se modificaron posteriormente para convertirse en pezuñas en las especies modernas de ungulados. La biodiversidad sigue siendo muy diferente a la actual. Aunque los bosques están presentes, comienzan a extenderse las praderas y a desarrollarse los animales herbívoros. Algunas familias de mamíferos evolucionan hacia nuevos tipos ecológicos como corredores, planeadores, incluso verdaderos animales voladores, nadadores, saltadores y excavadores. Se distribuyen por toda la superficie terrestre y ocupan todos los ambientes, desde los desiertos ardientes hasta los polos helados. Se adaptan a las copas de los árboles, las altas montañas, los océanos y los pantanos de agua dulce. Innovaciones como las alas de los murciélagos y los grandes incisivos de los roedores resultarán cruciales para su éxito biológico. El Brontoterio es un género de ungulados que recuerda a nuestro rinoceronte moderno. Tiene un par de cuernos en el hocico y los machos tienen un cuerno más grande que las hembras. Aunque su aspecto es similar al de un rinoceronte, es bastante más grande que un elefante. Mide hasta 5 metros de longitud y pesa hasta 5 toneladas. A este herbívoro le gustan las hojas tiernas y los brotes jóvenes. Con 1,5 metros de longitud, 80 centímetros de altura y 100 kilogramos de peso, el Hyracotherium parece un pony. En realidad, se trata de una especie de rinoceronte primitivo, aunque carece de cuerno y es corredor en esa época. Se alimenta de una gran variedad de vegetación en las estepas y los bosques abiertos. Sus esbeltas patas se apoyan en 3 dedos y su cabeza es especialmente grande en comparación con el resto del cuerpo. La diversificación de los herbívoros es sin duda paralela a la de los mamíferos carnívoros. Entre los grupos representados en esta época, el Hyaenodon, cuyo nombre significa dientes de hiena, aparece en su aspecto felino. Su cuerpo macizo y robusto tiene una larga cola y cada uno de los dedos de sus pies posee afiladas garras. El Hyaenodon es un excelente cazador. Aunque su cerebro es pequeño, tiene un olfato muy desarrollado, una mandíbula poderosa y su velocidad le permite cazar muchas presas. Sus dientes afilados y puntiagudos le permiten aplastarlas cuando las atrapa. El Hyaenodon también es carroñero. Cubre los cadáveres que encuentra con excrementos para enmascarar su olor y evitar que otros depredadores carroñeros lo descubran. Con 1,5 metros de altura y 3 metros de longitud, el Hyaenodon no teme enfrentarse a grandes depredadores como los Gastornis, ya que puede correr a velocidades de hasta 55 km/h.
Hace 55 millones de años, un grupo de mamíferos tomó un camino evolutivo diferente. Con dos ojos muy juntos y manos de pulgar oponible, fueron los primeros primates. Los precursores son los plesiadapiformes. Estos pequeños mamíferos eran insectívoros y arborícolas. El primer ejemplar no es otro que Purgatorius, la pequeña criatura que se escondió como pudo durante la caída del meteorito. Los plesiadapiformes se diversificaron hasta formar un centenar de especies que viven en regiones tropicales. Su tamaño varía entre el de un hámster y el de una ardilla. La arquitectura primitiva de sus cráneos, sus pequeños cerebros y la presencia de garras en las patas aún no los clasifican fósiles. Frente a ellos están los simios, que incluyen a todos los simios verdaderos, como los titíes, los babuinos, los gorilas y los humanos. El primer prosimio conocido se llama Altiatlasius. Hace 55 millones de años, sus descendientes se extendieron por todo el hemisferio norte. En aquella época, era uno de los grupos de mamíferos más diversos. Las patas de los prosimios evolucionaron hasta convertirse en manos y pies con garras que formaban uñas. Son más cortas y planas que las de los plesiadapiformes. Su pulgar es oponible a los demás dedos. Ahora pueden agarrarse a ramas y asir alimentos. Los ojos se sitúan en la parte anterior de la cara y están muy juntos. Aunque esta posición les hace perder la visión lateral, que era una verdadera ventaja para detectar a los depredadores, les permite tener visión binocular en 3 dimensiones. Así, los primates pueden saltar de un árbol a otro, evaluando mejor las distancias y limitando el riesgo de caídas. Toda la parte superior del cráneo se remodela, lo que contribuye al aumento del tamaño del cerebro. En Asia, hace 45 millones de años, aparecieron los primeros verdaderos simios. Estos animales omnívoros o vegetarianos se caracterizaban por un cerebro de gran tamaño y un elaborado comportamiento social. En el corazón de regiones cubiertas por vastos bosques pantanosos, los monos primitivos se codeaban con pequeños prosimios. El Catopithecus, que vivió hace 36 millones de años, es el más antiguo de los primeros simios. El más conocido y de mayor tamaño es el Aegyptopithecus. Este mamífero, que pesa entre 6 y 7 kilos, habita las selvas tropicales que cubren el norte de África. Tiene cierto parecido con el actual mono aullador de Sudamérica. El Aegyptopithecus trepa a los árboles, se arrastra por las ramas y come fruta. Tiene un estilo de vida diurno. Posee todas las características que diferencian a los simios de los prosimios. Su cráneo alberga un cerebro más grande. Su cuenca ocular está completamente cerrada, lo que aísla el globo ocular de la parte temporal del cerebro. Sus ojos se han acercado, lo que ha reducido la cavidad nasal y, en consecuencia, sus capacidades olfativas. Su poderosa mandíbula tiene molares con coronas relativamente planas. Los primates mostrarán una gran diversidad, pero su anatomía conserva una gran unidad. Sus extremidades de 5 dedos tienen uñas. La mano tiene un pulgar oponible. Se ha perfeccionado y sirve como instrumento de agarre y órgano del tacto. La vista ha evolucionado y mejorado en detrimento del olfato. Las órbitas están dirigidas hacia adelante, lo que permite una buena visión binocular. Su compleja organización social se refleja también en los prolongados cuidados maternos, el retraso de la madurez sexual y el aumento de la longevidad.
Los primates suelen vivir en grupos que van desde unos pocos individuos hasta varios cientos de miembros. Las hembras suelen parir una sola cría, a veces 2. Por razones fisiológicas y de comportamiento, el tamaño de los primates oscila entre 50 gramos y más de 100 kilogramos. Su dieta es variada. Los ejemplares más pequeños suelen ser insectívoros o frugívoros, mientras que los más grandes suelen tener una dieta omnívora. Los primates prosperan en regiones tropicales y subtropicales. La mayoría de los monos son diurnos, mientras que los prosimios viven de noche. Los primates tienen una amplia gama de posturas y modos de locomoción. En los árboles, algunos trepan y caminan por las ramas. En el suelo, adoptan una marcha cuadrúpeda, pero también son capaces de correr erguidos y realizar saltos laterales. Algunas especies utilizan la cola como quinta extremidad para colgarse. Algunos grandes simios utilizan un movimiento de balanceo para suspenderse. En el suelo, su movimiento cuadrúpedo es peculiar, ya que todos practican el bipedismo ocasionalmente. Solo los humanos están especializados en él. Algunos pequeños mamíferos empiezan a explotar un nuevo entorno: las copas de los árboles. Allí arriba hay comida inagotable y un refugio seguro frente a los depredadores. Sin embargo, vivir en las copas de los árboles significa moverse en 3 dimensiones, no en 2 como los animales terrestres. Por tanto, existe un peligro adicional de caída. Las personitas de las ramas altas presentan adaptaciones particulares, como un cerebro de gran tamaño u ojos que miran hacia adelante y les permiten evaluar con precisión las distancias. La visión cromática también es una innovación que permite a los animales detectar fácilmente la fruta y las hojas jóvenes, que son más tiernas y nutritivas. Carpolestes es un pequeño mamífero del tamaño de un hámster con dientes parecidos a los de un roedor. Sus largos dedos y su pulgar oponible le permiten trepar fácilmente a la copa de los árboles. Sus codos no son lo bastante flexibles para saltar de rama en rama. Los ojos que tiene a los lados de la cabeza no le permiten calcular distancias con gran precisión. Carpolestes es un pariente cercano de los primeros simios, pero no es un verdadero antepasado. El corifodón es un gran herbívoro anfibio. Al igual que los hipopótamos modernos, vive en pantanos y se alimenta de plantas acuáticas. Tiene el tamaño de un jabalí y puede pesar hasta 500 kilogramos. Sus 2 colmillos están poco desarrollados. En aquella época se consideraba un animal grande en comparación con el tamaño medio de los animales. Los antepasados de las ballenas y los delfines galopaban literalmente sobre la tierra. Hoy resulta difícil imaginar cómo los cuadrúpedos terrestres pudieron convertirse en cetáceos. A pesar de su nombre, que significa rey de los reptiles, el Basilosaurus es un mamífero. Este animal del tamaño de una ballena tiene la mandíbula llena de dientes. Aún no tiene espiráculos, pero posee orificios nasales en medio del hocico que le obligan a sacar la cabeza del agua para respirar. Tiene 2 pequeñas patas traseras que no le sirven para andar ni para nadar. Su larga cola y sus brazos en forma de aletas le ayudan a impulsarse para desplazarse. El Basilosaurus, como otros antepasados de los cetáceos, explota el medio costero y se alimenta de peces, cangrejos y moluscos. La evolución le llevó a adaptarse al medio marino. Sus patas traseras se hacen gradualmente más pequeñas y sus brazos y cola se transforman en aletas. Sus orificios nasales migran hacia la parte superior de la cabeza para dotarle de espiráculos. El oído
evoluciona para que los animales puedan oír bien los sonidos bajo el agua. El Protocetus es un tipo de cetáceo primitivo. Mide 2,5 metros de largo. Sus patas, que utiliza como aletas, son bastante pequeñas pero le permiten desplazarse por el suelo. Su larga mandíbula tiene dientes muy afilados. La estructura de su oído le permite oír bien bajo el agua, pero desde luego no practicar la ecolocalización. Sus fosas nasales se encuentran a media altura del hocico, que es el primer paso en el camino hacia la parte superior del cráneo en los cetáceos modernos. La vida anfibia sigue siendo relevante para estos animales primitivos. Algunas hembras aún dan a luz en tierra. Aparecen los murciélagos con Icaronicteris. Este animal ya tiene la apariencia de los murciélagos modernos. Su envergadura puede alcanzar los 35 centímetros. Su larga cola le sirve de timón. Sus patas son aún demasiado pequeñas para permitirle colgarse cabeza abajo. Lleva pelo. Le gustan los climas cálidos y se alimenta de insectos. Incluso los murciélagos más viejos ya son capaces de batir las alas. Los dermópteros, o lémures voladores, son un orden de mamíferos. Viven en los árboles y están mejor equipados para planear. Cuando se lanzan desde una rama, extienden sus 4 extremidades para estirar una vela de piel que une sus muñecas, tobillos y cola. Esto les permite planear más de 100 metros. Prosperan palmeras, árboles con flores y coníferas. Un nuevo grupo de plantas hará su aparición en el mundo vegetal: las plantas herbáceas con flor. Su éxito está ligado a la evolución de los insectos polinizadores. Los animales que se alimentan de semillas y frutos, como los murciélagos y los pájaros, también contribuyeron a la propagación de las plantas. Las plantas herbáceas tienen un secreto. Tienen la capacidad de sobrevivir y prosperar incluso cuando son cortadas regularmente por los animales. Cortar la parte superior de sus hojas no daña su crecimiento. Sobreviven incluso a cosechas severas. La expansión de las praderas favorece la supervivencia de los mamíferos herbívoros. Las gramíneas incluyen la mayoría de las especies conocidas comúnmente como pastos y cereales. Generalmente son plantas herbáceas, anuales o perennes. Pueden adaptarse a una amplia gama de condiciones ambientales, desde exuberantes selvas tropicales hasta áridos desiertos, desde climas fríos de montaña hasta zonas tropicales. Son una valiosa fuente de alimento y energía para la fauna salvaje. Las gramíneas son angiospermas. La flor es una estructura compleja en la que se agrupan y envuelven los órganos reproductores masculinos y femeninos. La parte femenina dará el fruto en la madurez, pero solo tras la fecundación. El fruto es lo que caracteriza a las angiospermas. Participa en la diseminación de las semillas por diversos animales, el viento y el agua. Las plantas pudieron dispersarse por ambos continentes antes de la separación total de Gondwana. Las aves son pequeños dinosaurios terópodos voladores emplumados. Sus antepasados eran depredadores terrestres, auténticos cazadores del Jurásico. No volaban. El vuelo es una adaptación ahora indeleblemente asociada a las aves. La supervivencia de algunas especies puede resultar a veces sorprendente. Antes del impacto del meteorito, las aves ya tenían una larga historia a sus espaldas. El ave más antigua conocida
El Archaeopteryx apareció a finales del Jurásico, hace unos 150 millones de años. Este animal tiene el cuerpo y los dientes de un reptil combinados con las plumas de un ave. Representa el eslabón perdido entre los reptiles y las aves. El Archaeopteryx desciende probablemente de un pequeño coelosaurio terrestre. Estos reptiles de cola hueca incluyen carnívoros pequeños, ligeros y rápidos, como el Compagnonatus, pero también el enorme y famoso tiranosaurio. Algunos coelosaurios tenían plumas y podían volar. Sus esqueletos son muy similares a los de las aves. Las plumas y el vuelo no aparecieron de golpe, sino que se adquirieron a través de la evolución. Las plumas son, según algunas teorías, una evolución de las escamas de los reptiles. Antes de convertirse en la pluma moderna, tal y como la conocemos hoy, la forma y la función de las plumas ancestrales eran diferentes. La función arcaica de la pluma es el aislamiento. Al estar cubierto de plumas, el animal es capaz de retener el calor corporal y protegerse del frío. Algunas de las primeras plumas tienen una configuración que ya no se ve hoy en día. Tienen una ramificación y una configuración más desestructuradas, parecidas al plumón. Es como si varios filamentos se hubieran juntado y fusionado en su base. El kiwi, una especie de ave que no puede volar, tiene plumas que parecen pelo, como si se hubieran simplificado porque no son necesarias para el vuelo. Las plumas también sirven para exhibirse o camuflarse. También pueden utilizarse para el reconocimiento entre grupos de individuos o como patrones de atracción de la pareja. Las plumas también son protectoras, ya que protegen los huevos del sol o los calientan atrapando el aire. También pueden utilizarse para la exhibición sexual. El vuelo se define como la producción activa de energía que impulsa al animal por el aire por su propia fuerza. Esto requiere ciertas características fisiológicas como huesos huecos, un esternón fuerte y un pie posado. Para poder volar, el animal debe tener un ala apta para el aire. Debe ser capaz de generar una estela de vórtice que lo impulse hacia adelante. Su coordinación neuromuscular debe permitirle navegar con eficacia y su nivel metabólico debe ser capaz de mantener el vuelo durante largos periodos. El Archaeopteryx ya dispone de un ala aerodinámica que le permite generar la estela de vuelo. Posee un canal auditivo que refleja la capacidad de negociar el espacio tridimensional, lo que resulta especialmente útil para un animal que se desplaza por el aire. Parece que su capacidad de vuelo es débil. Son posibles varias hipótesis sobre la adquisición y el origen del vuelo. Podría haber partido de los árboles. Algunas especies habrían sido capaces de trepar lo suficientemente alto como para saltar, luego planear y volar. Otra hipótesis es que algunos animales habrían empezado corriendo por el suelo mientras agitaban sus protoalas, que habrían proporcionado empuje y sustentación hasta que el animal se elevó del suelo. Aunque se considera que las aves son especialmente sensibles a las fluctuaciones del medio ambiente, siguen siendo las únicas herederas de los dinosaurios. Se han registrado 10.000 especies vivas de aves, mientras que parece que solo había unas pocas en la época de los dinosaurios, incluidos los linajes Archaeopteryx y Pterosaurios. La mayor parte de los órdenes de aves modernas se establecieron y pusieron en marcha hace 55 millones de años. La especiación de los distintos grupos se vio estimulada por los cambios en los patrones de glaciación de la época, que provocaron un enfriamiento y una desecación del clima. Hace unos 60 millones de años,
Un fuerte episodio volcánico en el Atlántico Norte libera dióxido de carbono. Se produjo el primer calentamiento de las capas bajas de la atmósfera y de las aguas oceánicas. El metano almacenado en los sedimentos de los márgenes continentales se desestabilizó. Liberado en masa, provoca un pico térmico y un calentamiento climático repentino. Es entonces cuando el contexto se vuelve favorable para la rápida diversificación de los mamíferos. Su desarrollo les llevó a dominar la natación y el vuelo. Las cordilleras del oeste de América sufren una intensa deformación. Europa es arrastrada hacia una subducción y se acerca a África. Su contacto da lugar a la formación de montañas, sobre todo los Alpes, completada por el plegamiento en las márgenes del Golfo Pérsico y por el levantamiento del Himalaya, donde la India se hunde bajo Asia. Hace unos 34 millones de años se produjo un importante cambio climático debido a la deriva continental. La temperatura global disminuyó y las diferentes estaciones se acentuaron. El brazo del mar que separa Europa de Asia se encoge, abriendo nuevas rutas para la fauna y la flora de ambos lados. Algún tiempo después, Norteamérica y la Europa escandinava se separaron. Tras el periodo de calentamiento, la Tierra volvió a verse afectada por grandes glaciaciones. Como consecuencia de la formación de las cordilleras americanas y de las cadenas alpinas, el Caribe y el Tetis se cierran. El vínculo entre los océanos Atlántico y Pacífico se corta en la zona cálida. Las corrientes marinas cambian a una dirección predominante norte-sur, especialmente en el Atlántico, lo que provoca un enfriamiento global. Hace unos 23 millones de años, la Antártida inició una congelación generalizada de su superficie. Rodeada por una corriente oceánica que impide que le llegue agua caliente, queda aislada de Sudamérica y se convierte en un gran depósito de frío. La causa de los cambios climáticos también podría explicarse por una inclinación del eje del planeta. Esto significa que la Tierra recibe menos luz durante una parte del año, lo que hace que las estaciones sean más marcadas y se traduce en una temperatura media más baja. El cambio climático, cada vez más frío y seco, está modificando muchos paisajes del planeta. Las sabanas y estepas están sustituyendo a los bosques. El cambio en los recursos alimentarios perturba a las especies herbívoras, pero también a sus depredadores. Las especies tienen que evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones. Los herbívoros forestales más pequeños que se alimentan de hojas están siendo sustituidos por especies más grandes que se alimentan de hierba. La expansión de las praderas está dando lugar a animales que pueden correr más rápido y durante más tiempo. La hierba, como recurso alimenticio, es menos nutritiva y desgasta los dientes más rápidamente. Por ello, los animales deben consumir grandes cantidades de hierba y aparecen dientes en continuo crecimiento, como en los roedores y los caballos. Esta adaptación compensa el rápido desgaste de los dientes de los herbívoros. Muchas especies de mamíferos arcaicos se extinguieron. Dieron paso a otros grupos como los roedores, los rumiantes y los carnívoros modernos. La evolución de los mamíferos dio lugar a forma evolutiva hacia animales cada vez más grandes. Se explica por el hecho de que originalmente eran de pequeño tamaño. Ser grande tiene muchas ventajas. Algunos depredadores son menos propensos a atacar a los animales grandes y también es más fácil encontrar comida. Su temperatura se mantiene constante y gastan menos energía. Sin embargo,
La cantidad total de vegetación que necesitan los grandes herbívoros es considerable. No pueden ser muy numerosos y su especie será más vulnerable en caso de crisis. El Baluchitherium es un rinoceronte sin cuernos. Con 5 metros, es el mayor miembro conocido de este grupo y uno de los mayores mamíferos terrestres. Puede pastar en las hojas más altas de los árboles. En comparación, es tan grande como una jirafa, pero pesa mucho más, llegando a alcanzar las 15 toneladas. A pesar de su gran tamaño, sigue siendo presa de cocodrilos y otros depredadores. Junto a él están los primos de los jabalíes y facóqueros actuales, los entelodontos. Se reconocen por sus enormes cabezas erizadas de protuberancias óseas. Estos ungulados se alimentan de pequeños animales, raíces y plantas que pueden desenterrar con sus colmillos. Entre ellos, el Dinoius, un gran animal de 2 metros de altura y alrededor de 1,5 toneladas de peso, es un carroñero que tritura los huesos de los animales muertos con sus poderosas mandíbulas. El megaterio pertenece a la familia de los desdentados, como el perezoso moderno. A diferencia de los perezosos modernos, vive en el suelo porque su gigantesco tamaño no le permite trepar a los árboles. Puede alcanzar los 6 metros de longitud y pesar hasta 4 toneladas, tanto como un elefante asiático. Se desplaza a 4 patas y se levanta si necesita alimentarse. Con sus poderosas garras, tira de las ramas de los árboles hacia sí para masticar las hojas. Poco a poco, las praderas y sabanas sustituyen a los bosques. Los animales se adaptan a este cambio y nuevas especies de herbívoros sustituyen a las antiguas. La hierba crece desde su base tanto más rápido cuanto más a menudo se corta. Cuando el clima permite este rebote, no falta comida para los herbívoros. La hierba desgasta rápidamente los dientes. Esta nueva dieta requiere adaptaciones especiales de los dientes. Aparecieron primos lejanos de los camellos y las llamas, los protocerátidos. La mayoría de las especies tienen extraños cuernos en la cabeza, como el Synthethoceras, que tiene un cuerno bífido en el hocico y un par de cuernos extra en la cabeza. Se trata de un arma formidable para las peleas entre machos, ya que estos ornamentos están ausentes en las hembras. Hace 35 millones de años aparecieron los rumiantes, un nuevo grupo de herbívoros ungulados. Estos animales tienen estómagos especializados que les permiten digerir con mayor facilidad los pastos duros. Sus dientes, en continuo crecimiento, compensan el desgaste causado por la masticación. Se asentaron primero en Asia, pero pronto la especie colonizó América y África, y aparecieron los antepasados de jirafas, ciervos, vacas y antílopes. El Oplitomeryx es un curioso animal con 5 cuernos en el cráneo, uno de ellos situado en el centro de la frente. Apenas más alto que una cabra, tiene 2 largos colmillos. Con su aspecto de alce, el Civipterium es una de las primeras jirafas que vivieron en la India. Es mucho más pequeño y macizo que la jirafa y tiene grandes cuernos. A medida que estos herbívoros crecían y se armaban de cuernos y colmillos, los carnívoros también evolucionaban. Los primeros son animales pequeños que pueden trepar fácilmente a los árboles en busca de sus presas. Su dieta es bastante variada, con carne, fruta, hojas, huevos e insectos. Con el tiempo, sus crías desarrollaron unos dientes especialmente grandes y afilados que funcionan como cizallas. Fue entonces cuando aparecieron los primeros carnívoros verdaderos, que se alimentaban exclusivamente de carne. Nacieron 2 linajes de carnívoros.
Por un lado, el linaje que dio origen a los lobos, osos y focas. Y por otro, el linaje que dio origen a las hienas y los felinos. En algunas especies, los colmillos se vuelven largos y fuertes. Estos impresionantes depredadores reciben el nombre de tigres dientes de sable, aunque en realidad no están emparentados con los tigres. Sus cráneos han tenido que modificarse para dar cabida a estos enormes caninos. Su cara es más bien corta y la musculatura de su cuello es poderosa. Los caninos son planos y a veces almenados. Los tigres dientes de sable asfixian a sus presas mordiéndolas en la garganta. Los depredadores con dientes de sable se dan en varios linajes, por lo que se encuentran adaptaciones muy similares en especies que pueden ser distantes. Los roedores también se caracterizan por sus dientes afilados. Tienen incisivos en continuo crecimiento que se afilan al rozarse entre sí. Esto los hace muy afilados y les permite cortar trozos de comida o madera. Más abajo en la mandíbula, unos molares especialmente duros sirven para triturar los alimentos. Antes que los roedores, otros pequeños mamíferos primitivos, los multituberculados, tenían este tipo de dentición. Fueron los primeros mamíferos vegetarianos. Solo tras su desaparición cobraron importancia los verdaderos roedores. Hoy en día, los roedores representan casi la mitad de todas las especies de mamíferos. Los primeros roedores aparecieron en Asia y luego se extendieron por todo el mundo, llegando incluso a Australia. Se diversificaron, ocupando todos los ambientes y especializándose. Algunas especies se vuelven semiacuáticas, como los castores. Otras viven en los árboles y otras en profundas madrigueras. La mayoría de los roedores son de tamaño modesto, pero unas pocas especies alcanzan tamaños mucho mayores. Es el caso de Phoberomys, que pesa casi 700 kilos. Este cabiomorfo pertenece a las familias de las cobayas y los carpinchos. Una última gran familia fue la de los proboscídeos. Los elefantes actuales son los últimos descendientes de estos. Los elefantes primitivos están representados, entre otros, por el Moeritherium. Tan grande como un cerdo, su enorme cuerpo está sostenido por patas cortas. Pasa mucho tiempo en el agua. No tiene probóscide, pero sí un labio superior grueso e inmóvil. Algunas especies empiezan a tener una trompa corta más tarde. En los elefantes, la trompa es el resultado de la fusión de la nariz y el labio superior. Por razones de equilibrio y fuerza muscular, la gran cabeza de los elefantes debe apoyarse en un cuello corto. Esto limita su capacidad para alcanzar la vegetación. De ahí, la utilidad de la trompa. Las extinciones masivas tienen consecuencias irreversibles para la biodiversidad al provocar la desaparición de muchas especies y reducir la diversidad de formas de vida en la Tierra. Los ecosistemas, las relaciones entre especies y los ciclos vitales se ven alterados. Sin embargo, permiten que surjan nuevas formas de vida y ocupen los nichos ecológicos que dejan vacantes las especies extinguidas. El mundo actual tiene una historia rica y hermosa. El pasado es necesariamente diferente del presente. Esta historia no fue escrita originalmente. La Tierra sufre continuamente acontecimientos imprevistos, extraterrestres o no, que llevan la evolución en nuevas direcciones. Algunos de los actores son expulsados, mientras que los supervivientes se ven favorecidos. Gracias a los restos fósiles enterrados en las capas profundas de la Tierra, ahora sabemos que el loro no nació loro y que el delfín no nació delfín.
Los esqueletos de piedra nos revelan cada día esta historia a la que pertenecemos. Pues aunque el hombre moderno no aparece en este capítulo, sus antepasados están ampliamente representados. Sin la desaparición de los dinosaurios, seguramente no estaríamos aquí para hablar de ellos.